Gracias, Padre. Dios creador del universo, Padre de mi Señor Jesucristo, Padre de mi nueva creación en Cristo. Gracias por este día, este nuevo día que tú nos permites estar conectados a Jesús. Jesús conectado a ti, yo conectado a Jesús, dependiendo totalmente de esa conexión y de esa permanencia en Jesús para traerle fruto y darle gloria al Padre. Dependo absolutamente de ti, Padre, que tú nos limpies, que tú nos podes, y que en esta unión espiritual y mística con Jesús seamos transformados a la misma imagen de Jesús. Que cada día lleguemos a la conclusión que sin Él nada podemos hacer. Gracias, porque Cristo, tú eres la roca de mi fe. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia mi virtud. Su sangre me compró salud, confío en su nombre, Él es mi luz. Cristo es la roca de mi fe, en Él seguro estaré, en Él seguro estaré. La sombra no podrá ocultar la gracia de su dulce faz. Venga tormenta o tempestad, Cristo es la base de mi paz. Cristo es la roca de mi fe, en Él seguro estaré, en Él seguro estaré. Su sangre es mi salvación, su pacto es mi protección. Venga un diluvio de aflicción, Cristo es mi paz en tentación. Cristo es la roca de mi fe, en Él seguro estaré, en Él seguro estaré. Son de trompeta anunciará que Cristo un día volverá. En su justicia Él me hallará, ante su trono en santidad. Cristo es la roca de mi fe, en Él seguro estaré, en Él seguro estaré. Cristo es la roca de mi fe, todo lo otro se hundirá, todo lo otro se hundirá. Cristo es la roca de mi fe, en Él seguro estaré, todo lo otro se hundirá, todo lo otro se hundirá, todo lo otro se hundirá. Segunda Corintios 11:3. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera y caigan de la simplicidad que es
en Cristo. Poderosa exhortación nos da el santo apóstol Pablo acerca de un engaño muy sutil que muchos no están notando. La astucia de la serpiente de sacarnos de Jesús, corromper nuestros sentidos y que caigamos de esa sencillez o esa simplicidad que es en el Cristo. La simplicidad de que Él es mi salvación, Él es mi perfección, Él es mi justificación, Él es la suficiencia para todo lo que yo he necesitado, necesito o llegaré eventualmente a necesitar. Querido amigo y hermano, vengo a decirte desde mi corazón, desde el trono de Dios donde he estado con Él, compartiendo con Jesús su corazón, tratando de entender el corazón de Jesús, primero para mi vida, después para mi ministerio y después para toda esta humanidad que está siendo expuesta a este ministerio y a esta palabra. Me siento responsable de no engañar a nadie, de no manipular a nadie, sino convertirme en un verdadero discípulo de Jesús, que estoy permanentemente, y perdonen la redundancia, que estoy permanentemente permaneciendo en Jesús, y que permanentemente Jesús permanezca en mí. Mi tema: solo arraigados en Jesús serás una persona completa y feliz. Me preguntas, pastor, ¿cómo usted saca los mensajes? ¿Con una computadora, con una tabla, con una concordancia? Quiero decirte para que descanses que no. Estos mensajes salen de mi comunión, de mi estancia, de mi morada y de mi permanencia en Jesús. Jesús decía: las palabras que yo hablo no las hablo yo, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Estoy tratando de encontrar y vivir y funcionar en ese nivel, donde no importa lo tentado que yo sea a decir mis propias palabras, a veces para suplir una necesidad o corregir una necedad. Hay un camino mejor: escuchar a Jesús. Y esto fue lo que Él me dio para ustedes, mis santos. Son 4 puntos. Y mi primer punto es el espíritu de engaño que nos separa de Cristo. Hemos visto que esto es obra de la serpiente. Podemos estar en la iglesia siendo apóstoles, siendo pastores, siendo adoradores, siendo intercesores, haciendo todos los movimientos de nuestra vida religiosa, que no es espiritual, sin ser conscientes que en muchas ocasiones, con toda esa aparente servicio y efectividad, podemos estar bajo un engaño de la serpiente, porque estamos complicando el evangelio. Le estamos añadiendo a Jesús lo que Él nunca añadió. Jesús más nada es más que suficiente. Jesus plus nothing is more than enough. Eso es lo que quiero predicar, y con eso quiero vivir los próximos años y muchos que Dios me va a dar. Veamos este espíritu del engaño que nos separa de Cristo. Vamos a Colosenses 2, 8 al 10. Mira que nadie os engañe. Pablo nos habla de la serpiente que engaña. Ahora habla de nadie. Puede ser un maestro, un exégeta, un teólogo, un moralista. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Wow, muy posible
Está aconteciendo. Ahí es que tú ves toda la división de denominaciones, de doctrinas y de diferentes mandamientos y de diferentes iglesias diciendo: este es el camino, aquel es el camino, este es el método, esta es la forma. Y muchas veces se contradicen unas con otras. Lo más triste del caso es que muchas de esas cosas las medimos por la autoridad de la palabra y quedan nulas, porque no es según Cristo. No hay peor cosa que un mensaje que no es según Cristo. No hay peor adoración que no es según Cristo. No hay peor evangelio que no es según Cristo. No hay peor unción que no es según Cristo. No hay peor revelación que no es según Cristo. Y nos añade el apóstol Pablo en el verso 9: porque en Él es Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que toda la completación de lo que es la deidad, toda la llenura de la deidad está depositada en Cristo. Por eso Pablo se atreve a decir algo muy poderoso, y que muchos quizás no entendemos en su totalidad. Y le habla a la iglesia de los Colosenses: y vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos en Jesús. Ustedes están completos en Cristo. ¿Será posible que podamos creer eso? ¿Será posible que podamos vivir en eso? ¿Será posible que podamos digerir eso? ¿Será posible que eso, que es una revelación de Pablo, se convierta no solamente en una revelación, sino que en la experiencia de vida que nosotros podemos vivir aquí en la tierra, sin morirnos, sin ir al cielo? Yo lo creo, que esa es la verdad del evangelio. ¿Por qué estamos completos en Él? Porque Él, Jesús Cristo, es la cabeza de todo principado y potestad. Es la cabeza de los ángeles, es la cabeza de los querubines, pero también es la cabeza aún de principados y potestades demoníacos que pueden tratar de oponerse a este sagrado evangelio. Veamos este espíritu de engaño que nos separa de Cristo. La primera tentación de Satanás es simplemente separarnos de Jesús. La primera tentación de Satanás no es que caigamos en adulterio, ni en la avaricia, el dinero. La primera tentación no es que nos emborrachemos. La primera tentación no es que hagamos cosas que obviamente son pecados y de las cuales muchos nos cuidamos. No, la primera tentación de Satanás es simplemente separarnos de Jesús. Y que actuemos como que todo lo que hacemos lo hacemos por nuestra propia fuerza, por nuestra propia justicia o por nuestra gran disciplina. Y hay gente que tiene disciplina. Hay pecadores que tienen una pura disciplina moral y son moralistas. Aún así no están en Cristo, ni van al cielo tampoco por su propia moral. La primera tentación de Satanás es simplemente separarnos de Jesús como la razón fundamental de nuestra vida espiritual. No hay otra. Y ya Jesús nos los dijo: separado de mí nada podéis hacer. Y ya Jesús nos dijo que Él es la vida verdadera. Y ya Jesús nos dijo que el Padre es el labrador. Y ya Jesús nos dijo que nosotros tenemos que permanecer en Él y Él en nosotros. El mundo está lleno de filosofías y tradiciones religiosas que nos separan de Jesús, dándole más valor a otras cosas por encima de Jesús. Yo pensaba ayer, mientras Dios me dio este mensaje: si yo solamente predico prosperidad, voy a atraer la gente avara y la gente de iglesia que son avaras, y correrían a cada mensaje y le darían un clic a cada mensaje. Si yo simplemente predicara asuntos políticos, atraería a los que les gusta la política, a los que les gustan las luchas políticas, y tendría esa clase de iglesia. Si yo predicara simplemente moralidad, atraería a los que tienen una moralidad pero apartada de Dios. Si yo predicara simplemente acerca de la familia, yo atraería a la gente que le gusta la consejería psicológica, aleluya, las terapias psiquiátricas. Yo atraería a todo ese tipo de gente. Estoy determinado por el resto de mi vida, y levanto mi mano derecha ante el cielo,
de que no quiero conocer a más nada ni a más nadie sino a Jesús. No voy a traer filosofías, tradiciones religiosas, posturas políticas. No voy a estar atacando a los inmorales, a los homosexuales o a esto o a lo otro. No. Vengo simplemente a traer a Jesús. Porque el mundo está lleno de filosofías y tradiciones religiosas que nos separan de Jesús, dándole más valor a otras cosas por encima de Jesús. Y podemos pasar toda una vida hablando aún de Jesús sin tener a Jesús. Temblemos ante esa posibilidad o probabilidad. Veamos que Jesús vino lleno de toda la plenitud de Dios para compartir con los hombres. Eso es que Él vino. ¿Y qué es Dios? ¿Cuál es la plenitud de Dios? ¿De qué Dios está lleno? La palabra plenitud es fullness o llenura. ¿Cuál es la plenitud de Dios? Esa palabra sencilla y criticada en mi ministerio. Dios es amor. Jesús vino lleno de toda la plenitud de Dios. La gente quiere la plenitud de Dios pensando en poder, pensando en unción, pensando en milagros, pensando en riqueza, pensando en tantas cosas. Eso no es. Jesús vino de toda la plenitud de Dios. ¿Para qué? Para compartirla con los hombres. Por eso Jesús permaneció en el amor del Padre, que es la plenitud de Dios. Gloria a Dios. Porque el Padre amó a Jesús. Jesús me amó a mí. Y yo permanezco ahora en el amor de Jesús. Pero el tercer paso es que yo permanezca en el amor de Jesús, amando a mis hermanos y aún a mis enemigos. El mundo está lleno de filosofías. De filosofías. Jesús vino lleno de toda la plenitud de Dios para compartirla con los hombres. Porque de su plenitud tomamos todos, dice el evangelista Juan. Y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Jesús vino lleno de toda la plenitud de Dios para compartirla con los hombres. Y quiere llenarnos a nosotros para que nosotros la compartamos. Y la iglesia tiene que tener esta plenitud del amor de Dios. Wow. El espíritu de engaño que nos separa de Cristo. Recuérdame esto. Te recuerdo esto, mi santo hermano o amigo que acaba de conectarte. No somos salvos solamente por lo que dejamos atrás, por lo que dejamos de hacer malo. Somos salvos por quien recibimos como nuestro Salvador y Señor. Quiero barrenar esto y sembrarlo muy profundamente en tu alma y en tu espíritu y en tu conciencia. No somos salvos solamente por lo que dejamos atrás. Ya no fumo, ya no me emborracho, ya tengo una sola mujer, ya no miento, ya no voy al casino. Está bien que dejamos todo eso atrás. Una pregunta: ¿lo dejaste para ser salvo? ¿O es que como eres salvo se te fue, se te escapó? Porque ahora tienes otra vida. Ese es el tipo de salvación en la cual yo creo. No somos salvos solamente por lo que dejamos, sino por quien recibimos como nuestro Salvador y Señor. Y tengo noticias para ti. Se llama Jesús. No se llama Iglesia Maranata. No se llama Iglesia Católica. No se llama Iglesia Asamblea o Cuadrangular. No se llama Iglesia de Dios. No se llama María, ni Pedro, ni San Francisco, ni San Naúm. No. Hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Se llama Jesús, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Padre, gracias. Es el plan de Dios. Es el plan de Dios que después que somos salvos, completarnos. No con doctrina, no con educación teológica, no con moralidad, no con filosofía, no con psicología,
Es el plan de Dios que después que somos salvos, completarnos. ¿Y sabe cómo es que Dios nos completa? Con la persona y la vida de Jesús. Por eso el Padre plantó una viña o una vid en un campo, y esa vid se llama Jesús. Plantó a Jesús en el mundo, y ahora permite que de esa vid salgan los pámpanos, salgan los sarmientos, salgan las ramas, que somos nosotros. Y el Padre ha determinado que de la única forma que podemos llevar fruto es permaneciendo en la vid. El plan de Dios de que después que somos salvos, completarnos con la persona y la vida de Jesús. Porque Jesús es el autor y consumador de tu fe. Jesús es el alfa y la omega. Este es mi primer punto en este mensaje. El espíritu que engaña, que nos separa de Cristo. Mi segundo punto es una amonestación, es una petición, es una carga en mi corazón. No pierda la sencillez del primer encuentro con Jesús, del día que fuiste salvo. Colosenses 2, 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Sabe leer español, castellano, querido? Vamos a leer conmigo Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, en Cristo. Andad en Jesús. ¿Y cómo andamos en Él? Arraigados. Esa palabra significa enraizados. Y sobreedificados en Él, en Jesús. Y confirmados en la fe. ¿En qué fe? En la fe de Jesús. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Por qué voy a abundar en acciones de gracia? Por esto. Porque todo es en Jesús. Porque ando en Él, arraigado en Él, permanezco en Él, sobreedificado en Él, confirmado en la fe en Él. Explico los puntos para mi segundo punto. Recibimos al Señor. Recibimos al Señor cuando descubrimos que no podíamos salvarnos o cambiarnos a nosotros mismos por nuestras buenas obras. Recibimos al Señor cuando descubrimos que no podíamos salvarnos, aleluya, por nuestro automejoramiento, self-improvement. Recibimos al Señor cuando descubrimos que no podíamos limpiarnos del pecado por nosotros mismos. Ahí fue que verdaderamente recibimos al Señor. Ahora, eso indica que solamente lo podíamos recibir por la fe en su sangre, por la fe en su gracia, por la fe en su misericordia, por la fe en su provisión, por la fe en el Calvario y por la fe en la obra redentora y perfecta de Jesús. Tengo una pregunta ahora. ¿Andaremos ahora en una forma diferente a la que fuimos salvos? Y es una tentación que todos la hemos padecido. Y es una conducta de la cual todos hemos sido culpables. Y aquí el primero. Leímos tantos libros de santificación, tantos libros de obediencia, tantos libros de ayunar. Gastamos toda una vida leyendo a ver cómo lo hizo Smith Wigglesworth, cómo lo hizo Lutero, cómo lo hizo Gille, qué hicieron. Y estamos buscando duplicar lo que ellos hicieron. Ok, ayuno de 40 días. Ok, orar a las 3 de la mañana, orar a las 6 de la mañana. Y todo eso se puede convertir en una obra de la carne. Indica eso, que estamos andando ahora en una forma diferente a la que fuimos salvos. Ok, ¿cómo es que fuimos salvos? Por la fe en Jesús y su sangre fuimos salvos. Por la fe en Jesús y su vida resucitada nos mantenemos salvos. Escúchame esto, querido. Tengo una pregunta aquí en mi segundo punto. ¿Andaremos ahora en una forma diferente a la que fuimos salvos? Por fe en Jesús y su sangre fuimos salvos. Por fe en Jesús y su vida resucitada nos mantenemos salvos. Cuando digo nos mantenemos,
Me refiero a que Jesús y yo nos mantenemos, porque es una cooperación entre ambos. No creo en una vez salvo, siempre salvo. No interpretes con estos mensajes eso, porque hay una parte que Él hace y una parte que yo hago. Y ese será mi último punto. ¿Qué nos dice Pablo? Andad en Él. Andad en Él. No andad en una doctrina, no andad en una emoción, no andad en una bendición, no andad en una rebelión. Andad en Él, en Él, en Él, en Él. Andad en Él significa vivir dentro de Él, porque es en. La palabra en es muy importante en las epístolas de Pablo, especialmente. En siempre indica dentro, en Cristo, dentro de Cristo. Andad en Él indica vivir dentro de Cristo, dentro de Él. Aleluya. Como Él vive dentro de nosotros. Esto se me parece a las palabras de Jesús. Gloriosas palabras: permanezcan en mí y yo permaneceré en vosotros. ¿Qué dice Pablo? Como habréis recibido, andad en Él. Indica vivir dentro de Cristo como Él vive dentro de nosotros. Se me parecen las palabras de Jesús: permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Y la pregunta que alguien me está haciendo: ¿y cómo crecemos y nos santificamos? ¿Cómo crecemos? Porque todos estamos de acuerdo que para ser salvo es por Jesús al principio y por su sangre. El asunto no es cómo ser salvo, es cómo crecemos y cómo nos santificamos. Y de ahí es que tienes los que te dicen que tienes que guardar el sábado, los que te dicen que no puedes comer lechón, los que te dicen que tienes que diezmar tal cantidad, los que te dicen que tienen que hacer un encuentro, los que te dicen que tienes que ahora adorar a María o adorar a Pedro, los que te dicen que tienes que tomar un discipulado de tantos meses para que crezcas y te santifique. Vengo a decirte con mucho respeto: nada de eso es. ¿Y cómo crecemos y nos santificamos? Pablo nos lo dice: arraigados, que es enraizados, y sobreedificados en Él, que es Cristo. No hay otra forma. Queridos, mírenme, yo las he practicado todas, y en algunas ocasiones tuve fe en ellas, porque fue lo que aprendí. Era lo que todo el mundo decía. Pero Dios ha tenido misericordia de esta rama, de este pámpano, de este discípulo, en no permitirme que yo vaya al cielo sin la revelación progresiva y total y plena de lo que es Jesús y de lo que es su evangelio, de forma que yo pueda impactar una próxima generación. Y tengo por lo menos 25 años, por lo menos. No olvides esto, no olvides esto, hermano. ¿Cómo crecemos y nos santificamos? Arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo. Por eso somos cristianos. En inglés, Christian indica en Cristo. Christ in Christian, Christ in Christ, cristiano en Cristo, eso es. Aleluya. Algunos dicen: no, yo no soy cristiano, soy pentecostal. Yo soy cristiano, pero soy cristiano a la misma vez que soy la gente de Jesús. Soy parte de Él y Él es parte mía. Ahora, esta fue la principal enseñanza de Pablo a la iglesia. ¿Sabe cuál fue la principal enseñanza? Y lo puedes encontrar en Romanos, en Gálatas, en Colosenses, en Filipenses, en Timoteo, en Tito, en Filemón. Lo puedes encontrar. La principal enseñanza de Pablo a la iglesia fue esta. Yo la resumo en esta oración: hijitos, tengan fe en Jesús y abunden en acciones de gracias por lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de ustedes por medio del Cristo que los habita. Voy a repetir esto porque es de crasa importancia. La principal enseñanza de Pablo. Si tú no entiendes esto, tú no entiendes a Pablo. Tengan fe en Jesús. Claro, y yo sé que es en Jesús y su gracia, no me lo tienes que recordar. Tenga fe
tengan fe en Jesús y abunden en acciones de gracia por lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de ustedes por medio del Cristo que los habita. Tengo noticias para ti. Se te tiene que ir de tu vocabulario lo que el diablo me está haciendo, la persecución que el diablo me tiene. La atmósfera está fuerte. Siento la opresión, siento esto, siento lo otro. Nada de eso es falso. Y todos lo hemos hecho. Y todos lo usamos como una excusa para explicar nuestra separación espiritual y mística de Jesús. Aún siendo apóstoles, aún siendo pastores. Repito una vez más, tengan fe en Jesús, nos diría Pablo, y abunden en acciones de gracia porque por lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de ustedes por medio del Cristo que los habita a ustedes. Wow. Voy a mi tercer punto. Quiero recordarle el tema porque es importante. Solo arraigados en Jesús serás una persona completa y feliz. Todo el mundo quiere ser feliz. En tercer lugar, Dios ha establecido un solo fundamento, una sola razón para la vida de los nuevos hijos de Dios. Los nuevos hijos de Dios salen de Dios. No salen de la denominación, no salen del concilio, ni de la teología. Somos engendrados, no de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. A los cuales Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay un solo fundamento para que esos nuevos hijos vivan la vida que agrada a Dios. En Isaías 28:16, en escritura que después aparece en 1 Pedro 2:4, pero voy a leer la primera de Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: y aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. No se apresure. Pedro lo pone en esta forma en su primera epístola, capítulo 2, versículo 4. Mire lo que nos dice Pedro: acercándoos a Él es Cristo. Acérquense a Cristo, la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, por los sistemas, por la religión. Mas esta piedra para Dios es escogida y preciosa. Mi Padre es el labrador. Él me puso aquí en la tierra. Yo soy el único. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie menos Padre. Yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Veamos este punto. Todos los fundamentos que no son centrados en Jesús desvían a los hombres del poder de la sangre de Cristo. Tú no oyes un gran énfasis en el poder de la sangre. Todos los fundamentos que no son centrados en Jesús desvían a los hombres del poder de la resurrección de Jesús, aunque dicen que creen en ella. Todos los fundamentos que no son centrados en Jesús desvían a los hombres de la realidad de Jesús, de la realidad de la morada de Cristo en el creyente, literalmente. Y todos los fundamentos que no son centrados en Jesús desvían a los hombres del ministerio glorioso de Jesús de intercesión a la diestra del Padre como nuestro intercesor, como nuestro abogado. Porque Jesús no es el centro, son otras cosas. Por lo tanto, siempre los hombres tratarán de establecer otros fundamentos. Usted ha oído a eso que se le llama sana doctrina, otros fundamentos. No te vistas, no hagas esto, no hagas lo otro. Aleluya. No te afeites, no te pintes los labios, no te recortes, déjate bigote, no te lo dejes. Depende del gusto particular que tenga
el dueño de la asociación o de la denominación. Señor nos guarde. Siempre los hombres, ¿qué manía tienen? Tratarán de establecer otros fundamentos como doctrina, rito, disciplina religiosa. Hay que añadirle. Voy a decirte algo. Es Cristo más nada y eso es suficiente. Let me tell you something. It's Jesus plus nothing and that's enough. Siempre los hombres tratarán de establecer otros fundamentos como doctrina, rito, disciplina religiosa, etc. My God. Vi un mensaje, pero no lo quise oír, porque no quería envenenar mi espíritu o dañar lo que Dios está haciendo en mi vida. Y el título del mensaje suena muy santificador y decía, todos aman a Jesús hasta que lo escuchan. Hello, ¿qué te pasó? No quiero llamarte cabeza de alcornoque, no, Dios me libre. ¿Cómo es esto? Que tú amas a Jesús hasta que lo conoces, o hasta que lo oyes hablar, o hasta que lo oyes dando su enseñanza. ¿Por qué? Porque para mucha gente las enseñanzas de Jesús son ley. Para mucha gente la enseñanza de Jesús son mandamientos que no son diferentes a los mandamientos que Moisés puso en las dos piedras. Y hay una gran diferencia, porque los mandamientos de Jesús no son escritos en piedra. Los mandamientos de Jesús, cuando somos salvos, son escritos en nuestros corazones. Y no son gravosos, dijo Juan. No son gravosos, porque todos los mandamientos de Jesús se devengan de dos mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y ahora el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí están toda la ramificación de todos los otros mandamientos. Dependen de eso. ¿Y quién te da el amor para que ames? ¿Y cómo tú puedes hacerlo? Permaneciendo en el amor. Permanece en sus mandamientos. Hombres tratando de establecer sus asuntos, sus fundamentos, sus doctrinas, sus ritos, sus disciplinas. Se le olvida a Pablo. Y cacarean mucho de Pablo, pero no conocen a Jesús de Pablo. Ellos conocen al Pablo de Jesús, pero no al Jesús de Pablo. 1 Corintios 3, 10 al 11. Escucha esto. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Ahí Pablo echa por el suelo toda obra humana, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y él dijo el fundamento cuál es, en el cual estamos arraigados. Y otro edifica encima. Le estaba hablando a los corintios que estaban edificando ahora. Para los corintios era más importante las lenguas, las profecías y los revoluces en cada culto que Jesús. Así que Pablo tiene que darle un jalón de orejas apostólico y decirle: yo vine aquí como perito arquitecto y yo puse el fundamento, ¿y qué les pasó? Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Escúchenme, católicos marianos. Escúchenme, pentecostales clásicos. Escúchenme, gente de Maranata. Escúchenme, gente de cualquier concilio, denominación. No importa cuál sea lo que nos distingue, o las regulaciones que tengamos, o las prohibiciones que nos hemos impuesto unos a otros, o las cosas que nos hemos acostumbrado, que hemos establecido, que es lo que nos distingue. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y al fin de cuentas, lo que nos va a nosotros a sostener es lo que a mí me ha sostenido en esta pandemia: Jesús. Y lo que nos va a sostener en el fin de los tiempos a los cuales estaremos entrando pronto es Jesús. Porque la iglesia va a terminar en la misma forma que empezó. Y cuando empezó era Jesús. El mensaje de Jesús y su resurrección era la clave.
Y la iglesia va a volver a eso. Se le llama la unidad de la fe. Ahora, Pablo dijo que nadie se atreva a poner otro. Jesús es esa única piedra angular que es principal para nuestra salvación. Esa piedra angular es lo primero que se pone. Por lo tanto, Él es mi salvación, Él es mi justificación, Él es mi sabiduría y Él es mi santificación. Pero todo lo mío depende de que yo estoy agarrado a la piedra angular. Simplemente que yo conectado a la piedra angular también soy una piedra de fundamento con Él. Y eso es lo que me hace cristiano. Wow. Hechos 4:11, porque los primeros apóstoles tuvieron que enfrentarse con eso. Este Jesús le está hablando a la clase religiosa, al elenco religioso. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús. Y en ningún otro hay salvación, pero tampoco en ningún otro hay justificación, pero tampoco en ningún otro hay redención, pero tampoco en ningún otro hay entrada al cielo, pero tampoco en ningún otro hay santificación. Porque no hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre. No lo busque. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ser santos, ser ungidos, ser espirituales en Él. Como lo recibimos, andamos. No cambiamos ahora el método. Por eso 1 Pedro también nos dice más o menos lo mismo en la segunda carta, versículo 7. Pero para vosotros, pues, los que creéis, los que creen este evangelio de la gracia y este evangelio de la suficiencia de Jesús y su gracia, para vosotros los que creéis, Él, Jesús, es precioso. Jesús es precioso. Pero para los que no creen, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la cabeza de mi edificio, la cabeza de mi familia. Una pregunta: ¿me han visto preocupados con las finanzas de la iglesia durante estos casi 10 meses? No, es de Jesús. ¿Me han visto preocupados si la gente va a regresar? Abro la iglesia en la semana y se llena de acuerdo al cupo, no importa el día. ¿Por qué? ¿Qué secreto tengo? No tengo ninguno. ¿Sabe lo que tengo? Una conexión con Jesús. Y eso a Él le da gloria. Y eso al Padre le da gloria. Y eso hace que el Padre se sienta complacido de que podamos llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Porque la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto es lo que va a salvar la iglesia panameña y la iglesia latinoamericana para lo próximo que viene. Porque ahora mismo está habiendo una gran limpieza. Y profetizo ahora: los que eran algunos dejarán de ser. Y otros que nadie sabía que eran porque nunca quisieron ser, van a ser, pero no ellos, sino Cristo en ellos y ellos en Cristo. Viene ese cambio. Viene ese cambio y hablo proféticamente bajo la autoridad de la unción del Espíritu Santo y después de mi conexión con Jesús en este día. Mi último punto, pero quiero darte el tema otra vez. Solo arraigado en Jesús serás una persona completa y feliz. ¿Cómo se hace esto? No es Dios solo. No es Jesús solo. Tampoco eres tú solo. Es una combinación. Dios y tú trabajando juntos. 1 Corintios 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Colaboradores. Trabajamos con Dios. Y vosotros soy labranza de Dios, le dice a los corintios. O soy el campo de cultivo de Dios, edificio de Dios. Tomo la primera frase: somos colaboradores de Dios. Dios
y tú están trabajando juntos. Déjame darte 7 puntitos. La salvación y la vida cristiana es una obra conjunta entre el hombre y Dios. No es solo el hombre, no es solo Dios. No es Dios sin el hombre, no es Dios más que el hombre, no es el hombre más que Dios. Es una obra conjunta, en armonía. Mi segundo punto en este último punto: Dios envía su gracia, pero tú pones la fe y la confianza en su provisión y su poder. La provisión y poder están en su gracia, pero tú pones la fe. Y puedo añadir, tú pones la fe y la acción, porque la fe sin obra es muerta. Ves aquí a Dios, Dios envía su gracia, pero tú pones la fe y la acción y la confianza en su provisión y poder. Número 3, Dios produce en ti el querer y el hacer. Tú pones tu voluntad y tu obediencia. Todo lo que Jesús ordena, Jesús empodera. Todo lo que Dios ordena, Dios empodera. Jesús dice: permaneced en mí. Él me empodera para permanecer. Jesús me dice que dé fruto. Él me empodera. O sea, todo mandamiento que Jesús me da ya viene con el empoderamiento de Jesús, porque Él es quien lo va a hacer en mí. Él en mí y yo en Él. Pero es una combinación. Dios produce en ti el querer y el hacer. Tú pones tu voluntad y tu obediencia. Esto no es para vagos, no crean ustedes. Todo lo que Jesús ordena, Jesús empodera. Número 4, Dios plantó una vid que se llama Jesús para que dé fruto. Fue Dios quien la plantó. Tú, ve, aquí está el hombre ahora. Tú te conectas y permaneces en la vid para que Cristo permanezca en ti. Así que son las dos partes. Dios plantó una vid, Jesús, para que dé fruto. Tú te conectas como un pámpano, permaneciendo en la vid para que Cristo permanezca en ti. Y puedes dar fruto, más y mucho fruto para la gloria de Dios, pero es una conexión. Aleluya. Dios plantó una vid. Aleluya. Jesús es esa vid. Tú estás en Jesús, Jesús está en ti. Tú permaneces en Él y Él en ti. Y entonces tú, la parte tuya es permanecer. Y permanecer indica tiempo. Permanecer indica morir a 1000 cosas que creías que eran más importantes. ¿Alguien cree que es fácil estar en un cuarto 3 o 4 horas simplemente hablando con Jesús? Sin tener ni música para que te endulce el ambiente. Solamente Él. Solamente Él, solamente su presencia para conocerlo a Él. Te dije en el punto 4 o el punto D que Dios y tú están trabajando juntos. Así que funciona este asunto. Tú buscas a Dios. ¿Y qué hace Él? Él se deja hallar por ti. Buscate a Dios mientras pueda ser hallado. Llamale entre tanto que está cercano. Aleluya. Si tú buscas a Dios, Él dice: me dejaré hallar por ustedes. La parte tuya es buscar a Dios. Ahora, tú no sabes cuándo Él se va a dejar hallar por ti, porque no está en tu dominio, no está en tu ordenarle a Dios. Tú buscas un encuentro con Jesús y eventualmente se va a aparecer en su tiempo y como Él quiera. Pero si tú nunca empiezas en frío, sin unciones, sin que se te paren los pelos, simplemente. Número 6, tú te presentas como un sacrificio vivo al Señor. Y el Señor, y Él envía el fuego para consumir el holocausto. ¿Qué es lo que tú haces? Tú no puedes prenderte fuego a ti mismo. Tú no puedes ungirte tú mismo. Aleluya. Pero tú te presentas como un sacrificio vivo al Señor. Y Él envía el fuego para consumir el holocausto. Número 7, recuerda cómo trabaja tu relación con Dios y con Jesús. Dios o Jesús no lo hará sin ti. Repito, Dios o Jesús no lo hará sin ti. Y tú no lo puedes hacer sin Él. Dios no es que Dios no puede, es que Dios no lo hará. Fíjate que no dije que Dios no puede, Dios no lo hará sin ti. Pero tú no lo puedes hacer sin Él. Indicando esto que nuestra felicidad y nuestra plenitud y nuestra completación y nuestra llenura de vida y satisfacción están en Jesús. En estar enraizado en Él y lleno de Él.
¿Qué pasaría si predicáramos este mensaje y la gente fuera convencida? Pudiéramos tener un avivamiento glorioso como nunca hemos pensado que es posible. Aleluya. Re mayor. Hermoso es tu nombre, Jesús, Hijo de Dios, Hijo del hombre, el Cordero de Dios. Gozo y paz, esperanza y poder, gracia que libra de afán y temor. Hermoso es tu nombre, Jesús. Súbelo. Hermoso es tu nombre, Jesús. Otra vez. Hermoso es tu nombre, Jesús. Es la verdad, mi seguridad, sanó mi dolor. Gracia que libra de afán y temor. Hermoso es tu nombre, Jesús. Otra vez. Hermoso es tu nombre, Jesús. Es la verdad, mi seguridad, sanó mi dolor. Amor, libertad, vida ideal, gracia que libra afán y temor. Hermoso es tu nombre, Jesús. Hermoso es tu nombre, Jesús. Mi alma salvó, refugio de amor, mi vergüenza quitó. Perdón, protección, poder y amor, gracia que libra de afán y temor. Hermoso es tu nombre, Jesús. No pongáis los ojos en nadie más que en Jesús. No pongáis los ojos en nadie más que en Jesús. No pongáis los ojos. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Jesús. Y ahora yo digo: no pondré los ojos en nadie más que en Jesús. No pondré los ojos en nadie más que en Jesús. No pondré los ojos. No pondré los ojos. No pondré los ojos en nadie más que en Jesús. Porque solo Él me puede sostener. Porque solo Él me puede sostener. Oh, no pondré los ojos en nadie más. No pondré los ojos en nadie más. No pondré los ojos en nadie más que en Jesús. En mi vida, gloria te doy, gloria te doy, Padre. En mi vida, gloria te doy, Señor. Cristo, 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 Rey y Señor,
Dulce es tu amor. Eso sí que me gusta. Dulce es tu amor. Dulce, dulce, dulce es tu amor. Rey y Señor, dile a Él. Rey y Señor, oh, Cristo, Cristo, Rey. Los que hablan inglés. Jesus, 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 Jesus. How sweet the name. How sweet the name, Jesus, Jesus. How sweet the name. Queridos amigos y hermanos, oro por ustedes. Si estás perdido ahora mismo, recibe a Jesús. Arrepiéntete de tu pecado. Permite que la sangre te limpie. Confiésale tu pecado, tu rebelión a Jesús, y Él voluntariamente viene con su gracia, te perdona. Su sangre te limpia todos los pecados, te quita la culpa y condenación, y los ángeles escriben tu nombre en el libro de la vida. Si estás enfermo, sé sanado. Confía que yo envío la palabra a nombre de Jesús. Él me dijo que yo envíe la palabra y sanarán. Sé libre ahora de toda enfermedad, todo germen, todo virus, todo cáncer, toda enfermedad. Sé libre del virus del COVID-19, ese demonio fuera. Si estás débil, sé fortalecido. Si estás caído, levántate ahí. Si te descarriates, levántate y anda. Toma tu lecho y anda. No importa cuál sea tu problema, Jesús está allí. Él está en mí y está en ti. Recibe su vida y camina en la victoria de la cruz y en la vida de la resurrección. Querido amigo y hermano, te bendigo y te amo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para la gloria de Dios. Gracias. Chao.